¿Cómo están? Vamos a pensar un poquito, vamos a analizar qué significa Yahvé. ¿Quién es Yahvé? ¿De qué se trata Yahvé? Lo hablamos, ¿no? Por lo general se dice Dios. En el Antiguo Testamento se usan dos nombres básicos para Dios: Elohim y Yahvé. Luego hay un montón de nombres para Dios. Hay un montón de nombres. Por lo general todos tienen que ver con el, Elohim, Elohenu, bueno, Adonai, Yahvé Sebaot. Pero básicamente hay un nombre antiguo, el más antiguo, Elohim, que tiene que ver con dioses, jueces, autoridades, y tiene que ver, y tiene este otro nombre, Yahvé, que es el nombre más avanzado, digamos, más complejo, de un momento de pensamiento más alto, más elevado. Ese nombre, Yahvé, se lo da Dios a Moisés. Es un nombre que directamente se lo da Dios. Ahora, Dios tiene nombre. Vamos a arrancar por ahí. ¿Tiene nombre Dios? Dios no tiene nombre. ¿Cómo que Dios no tiene nombre? No puede ser. Dios no tiene nombre. ¿Por qué uno nombra las cosas? Porque tenés muchas parecidas y tenés que nombrarlas para diferenciarlas. Tengo 30 mascotas, 20 perros, 10 gatos. Bueno, a cada gato le pongo un nombre, a cada perro le pongo un nombre, porque si no, perro vienen todos, gato vienen todos. Entonces, pero Dios hay uno solo. Si Dios hay uno solo, no tiene sentido ponerle nombre. No se nombra lo que hay uno solo. Dios es uno solo. Entonces, cuando Dios lo llama a Moisés, recordemos la historia, Moisés está apacentando las ovejitas de su pariente, se había escapado de Egipto porque lo iban a matar. Si lo agarraban por haber matado a un egipcio, lo iban a pasar de vuelo. Así que Moisés se había exiliado antes de que lo mataran y había pasado el tiempo. Estaba ahí con sus ovejitas en el desierto y ve una zarza ardiente, famosa zarza ardiente, ¿no? Entonces Dios le dice: Moisés, vení Moisés, vení un cachito que tengo que conversar con vos. Y le dice a Moisés: mirá Moisés, andá a rescatar a mi pueblo. Y Moisés empieza: no, que no tengo tiempo, que no, estaba haciendo otras cosas, que mi mujer me está esperando, que, qué sé yo, todas excusas. Bueno, al final Dios lo convence, le dice: mira, ¿tenés un hermano vos? Sí, tengo un hermano. Bueno, vayan los dos, no me hagas enojar. Moisés tiene un pensamiento politeísta, porque había sido criado en Egipto. Así que él cree que hay un montón de dioses, ¿no? Y entonces viene el momento en que Moisés le pregunta a Dios: ¿y vos quién sos? ¿No? Vamos a ver. Le decía a Dios: yo estaré contigo y esta será para ti la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. Contestó Moisés a Dios: si voy a los israelitas y le digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten: ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así le dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés: así dirás a los israelitas: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Yo por él seré invocado de generación en generación. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: yo os he visitado y he visto lo que os han hecho en Egipto.
Bueno, como vemos, lo que Dios le está diciendo a Moisés no es básicamente un nombre. Le está diciendo, yo soy el que soy. Andá y deciles que yo soy, te envía. ¿Qué significa eso? Obviamente Dios no le está dando un nombre, no le está diciendo Josecito, Pepito, Albertito. Le está diciendo, le está dando Dios a Moisés una declaración teológica de su verdad última. ¿Por qué decimos que es una declaración teológica? Porque le está diciendo, yo soy el que soy. Le está diciendo, yo soy el único que soy. Yo soy el único que existe, el único con verdadera existencia. Yo soy el que soy. Moisés habrá pensado, ¿y yo? ¿Y yo no? Yo no soy, ¿no? Y no, la verdad que no. O sea, Dios es el que es. Dios es el que existe. Dios es el único que existe y lo único que existe. Muchas veces Dios dijo, fuera de mí no hay ningún Dios. Entonces uno dice, bueno, afuera, ¿quién había afuera? No, nadie, porque no hay otros dioses afuera. En realidad, no hay afuera. Ese es el nivel de Dios. ¿Hay dioses afuera? No, porque ni siquiera hay una afuera donde puedan haber otros dioses. No hay afuera. Todo es Dios. Yo soy el que soy, lo único que es, lo único que existe. Afuera de mí no hay nada. Nada. O sea, Dios es lo único que existe, el único con verdadera existencia y todo lo demás, y todo lo demás. Y yo no soy. El tema es que todo lo creado, todo lo que vemos, todo lo que vemos y no vemos, los pensamientos, las filosofías, lo se puede tocar, lo que no se puede tocar, lo abstracto, lo sólido, todo es Dios y está en Dios. ¿Cómo puede ser? No puede ser. ¿Qué es la creación? Una manifestación en Dios. Toda la creación no es realmente creación, sino manifestación. ¿Dios crea? En realidad Dios manifiesta. ¿Quién crea? El hombre crea a través o a partir de lo manifestado por Dios. Dios manifiesta lo que no estaba manifestado. Trae a la existencia lo que no existía. Vamos a suponer una masilla nuevita, 0 kilómetros, lisa. Te la dan en el paquetito, está perfecta, no tiene nada, ni una arruga, nada. Entonces agarrás un palito y empezás a dibujar cosas ahí. Bueno, eso que empieza a aparecer es manifestación, ¿no? Dios manifiesta las cosas sobre sí mismo, no afuera ni en otra parte, porque no hay una afuera ni hay otra parte. Lo manifiesta en sí, sobre sí mismo, dentro de sí mismo, como lo quieras decir. Dios es el lienzo, la mano y el pincel y la pintura y la idea del dibujo que va a crear. Entonces manifiesta el dibujo y el dibujo aparece, la creación. Y esa creación adquiere vida, inteligencia, libre albedrío. No me digan que no es espectacular. Libre albedrío, se mueven. Ellos también ahora pueden dibujar sobre el lienzo otras cosas a partir de lo que Dios les deja para que puedan usar. Entonces ese dibujo tiene vida, se autodibuja, podríamos decir. El hombre genera cosas, los animales, tiene movimiento, tiene unas leyes creadas por Dios que están detrás de todo. Esas leyes hacen que haya reglas, normas en esa creación
que los pajaritos canten, que la lluvia caiga, que los chicos nazcan, todo un montón de leyes físicas, químicas, de la biología, complejísimo. Dios es súper complejo, le encantan las cosas complicadas, así como le gustan las cosas simples, también hace las cosas súper complejas, mecanismos maravillosos. Cuanto más uno mira lo micro, lo pequeño, más complejo aparece. Puede decir, bueno, se va a simplificar, y la verdad es que no. Cuanto más miramos hacia adentro, parece más complicado el asunto. Ni hablar de la física cuántica hoy, que está así en boga y todo el mundo habla de ella, es súper compleja. Miramos hacia lo maravillosamente grande, a lo macro, y es tremendamente complejo. El universo es gigantesco, se forma cosas tremendamente complejas. Todo es manifestación de Dios, de una mente maravillosamente gigante, capaz de cosas extremadamente complejas y extremadamente sencillas, pero todo manifestado en Él, ¿no? Yo soy el que soy. Lo único que existe, el único que existe, y todo lo demás está manifestado en Él. Y ahí vamos a un segundo nivel. ¿Cómo manifestó Dios las cosas? ¿Cómo hizo? ¿Cómo lo manifiesta? Entonces Él nos ha dado esa pista de cómo manifiesta las cosas sobre sí mismo. A través de la palabra que manifiesta. Bará manifestó. Dabar, palabra que manifiesta. Las dos palabras hebreas, dabar y bará. Bará. Bereshit bará Elohim. Ahí tenemos la palabra Elohim de Dios. Bereshit en el principio bará, manifestó Elohim, Dios, en una mirada antigua. Manifestó. Vamos a Juan 1, pegamos toda la vuelta en la Biblia, vamos hasta Juan 1. En el principio era la palabra. ¿Qué palabra? La que manifestó en Génesis 1. Bereshit bará, manifestar. Vamos al final, Juan 1. En el principio era la palabra que manifiesta. La palabra estaba vuelta a Dios y la palabra era Dios. Porque la palabra es Dios, la palabra de Dios. Dios siempre tuvo palabra. No hubo una época en que fue mudo, siempre tuvo palabra. Esa palabra siempre fue Dios. Simplemente que Dios la personaliza, la saca como a un costado, que no se puede, porque todo es Dios, pero aparece como una entidad separada, decimos persona, porque no tenemos palabras para eso. La verdad es tan complejo que no tenemos una palabra para eso. Entonces, persona, punto. No nos da para tanto. Todavía no tenemos una palabra para un concepto tan complejo. En la persona del verbo. La palabra de Dios, el verbo. El verbo que tiene autonomía, que tiene independencia, que tiene libre albedrío, que está expectante a lo que el Padre, pues no tenemos una palabra para la inteligencia, el soporte, no tenemos. Así que lo único que nos queda es lo que Jesús dijo. Mi Padre, el Padre, y entonces tenemos el Padre le dice al verbo lo que quiere que haga, y el verbo manifiesta. El verbo, al encarnar terrenalmente en la humanidad, junto con la humanidad, para la humanidad, toma el nombre de Yeshua, Jesús. Jesús es el verbo, la palabra de Dios personalizada, por la que todo ha sido manifestado. El principio, el fin, el alfa y el omega. El verbo. Entonces, cuando uno habla de Trinidad, es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Padre, Verbo, Espíritu Santo. El Verbo que asume el título de Hijo. Entonces vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que proviene tanto del Padre como del Verbo, porque Padre y Verbo son Dios. Y el Espíritu es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh,
el Ruach HaKadosh del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo del Nuevo, es el Espíritu de Dios. Entonces, si el Padre y el Verbo son Dios porque son lo mismo, el Espíritu proviene tanto del Padre como del Hijo. El Espíritu Santo que proviene de Dios. Padre e Hijo son una sola cosa, muy difícil de... ¿Cómo la separas? No la puedes separar. Sin embargo, Dios hace esto, la separa, le da libre albedrío, ¿no? El Espíritu Santo también es parte de eso que no se puede separar. Sin embargo, Dios hace lo mismo, lo separa como Espíritu Santo. Entonces tenemos esa persona, no tenemos otra palabra, para el Espíritu Santo, la persona del Verbo y el Padre. Yahvé son los tres, porque no hay forma de separarlo, está todo junto, ¿no? Cuando uno se dirige a uno, ahí está separado, ¿no? Cuando te dirigís al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te escucha separado. Te dirigís al Padre, que es toda una sola cosa, te dirigís al Padre y el Padre te escucha, ¿no? El principio de incertidumbre, podríamos decir, ¿no? La misma historia. No podemos saber dónde está uno y el otro hasta que los nombramos y ahí los tenemos. En comparación con la física. Bueno, entonces, Yahvé es Dios. Todas las personas de Dios, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yahvé son los tres y a la vez lo único que existe. La humanidad, la creación, todo lo que vemos, lo que no vemos y lo que pensamos es manifestación en Dios. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Bueno, les dejo algo para pensar, cortito. Les deseo un lindo día, que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.